Normally, the gospel is not being preached, it's living. We live because love is not operation, love is life. Love is a living life. When we make love as an operation, so it's no longer love, because the Bible describes love as something that doesn't end. All right? So if we take love as an action, when that action finishes, the love also goes. But now we are aborting the Bible description, because the description of the Bible says love doesn't end. Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues este es el verbo en la sociedad, o la vida divina, Dios en la sociedad. Normalmente, como ya saben, habíamos hablado de esto, no hace falta que yo me presente, Daniel Bendombangue, el maestro, el pastor, como lo estáis llamando vuestro hermano. El verbo en la sociedad divina, Dios en la sociedad, como quieras llamarlo. Es una frase que cuando hablamos ahora, como si fuera nueva, la pregunta es: ¿quién normalmente formó las sociedades? ¿Quién fue el primero que creó la sociedad? Lo hablamos ahora porque el hombre pecó. Al pecar, salió de lo que Dios tenía que ser en todo lugar en la sociedad. Y llegó la muerte. Todo lo que ha sido la sociedad ahora es una sociedad muerta. Por eso hemos nombrado esto sociedad divina, es decir, Dios en la sociedad. No como algo nuevo. En cuanto al verbo, la sociedad es Dios y Dios es la sociedad, porque Dios es el que creó al hombre y luego el hombre tiene la imagen de Dios y su semejanza. Ahora, el caso que nos ha tocado ahora poder hablar de sociedad divina, que es Dios en la sociedad. Y cuando volvemos a decir que Dios en la sociedad, excluimos a las congregaciones. Normalmente debían haber congregaciones. ¿Por qué es necesario haber congregaciones ahora? ¿Por qué esta gente que se congrega, de dónde viene? Viene de la sociedad. Entonces, las congregaciones o los templos, ¿qué nos simbolizan ahora? Simbolizan escuelas, salas de clase, campuses, para después haya Dios en la sociedad. Una sociedad divina, una sociedad donde no hay más peleas, donde no hay más muerte, donde no hay más maldades, donde si es Dios en la sociedad, entonces ya tendremos una sociedad sana en todos los ámbitos, en todas las esferas, y ya podremos decir Dios en las oficinas, Dios en la calle, Dios en los campos de fútbol, Dios en el atletismo, Dios, no hace falta decir Dios en cada familia, Dios en cada casa. Y yo sé que tú te vas a la iglesia, a una congregación, o yo sé que tú, si hablas español, tal vez el español no ha sido el dialecto materno o el lenguaje materno, sino el español ha sido algo que tú has ido a aprender en una sala para implementarlo en el mercado, en tu propia casa, en diferentes lugares. De hecho, precisamente las congregaciones son para esos campuses, estas escuelas, para que haya Dios en la sociedad o la sociedad divina. La sociedad donde se ve a Dios en el comportamiento, en forma de ser los taxistas, los conductores, toda clase de persona. Ya tenemos a Dios en la sociedad y ese Dios es la palabra. La palabra de Dios
en la sociedad es cuando el hombre se deja portar como Dios, se deja llevar según Jesucristo, se deja hacer, se deja relacionarse según Dios. Los traumas que han caracterizado, como he dicho, porque ahora venimos a hablar de la sociedad divina, es porque el hombre, al nacer en la muerte, ha crecido en la muerte, ya faltaba a Dios. Las congregaciones precisamente están para esto, para que Dios vuelva a irse a la sociedad. Dios vuelva a estar, porque imagínate cuando hablamos de jardín de Edén, podemos llamarlo de diferentes nombres, porque dijo al hombre, 2, multiplicaos y llenar la tierra. Entonces la sociedad normal, originalmente, según el plan máster de Dios, es divina. Esto que estamos haciendo ahora no es algo nuevo, es algo que debes entender, que toda costumbre que ha habido en la sociedad no ha sido aquella que Dios planificó. El plan de Dios es como todos los economistas se entienden, todos los pilotos se entienden, bueno, hablo en términos generales, porque no hay pilotos de helicóptero, hay pilotos de diferente tipo de aeronaves, pero estoy hablando de pilotaje. Entonces tenemos todos los capitanes de barcos y todos los conductores. Se entienden porque es un solo idioma, como todas las costumbres. Todos los que son del mismo clan se entienden. Así también el hombre ha sido creado por Dios. Dios dentro del hombre. Entonces no habría diferencia o no habría enseñanza particular a una cierta clase de personas. No se hablaría de religión y sociedad, sino Dios. Se habla ahora de religión y sociedad por aquellos que de manera íntegra, otros de manera mediana, otros de manera quiero ir a ver, otros, es decir, cada uno con sus especulaciones. Pero originalmente es Dios en la sociedad, porque Adán, el aparato que Dios puso en el hombre y en la mujer, era el aparato en que Dios se multiplicara en el hombre o Dios se multiplicara en sí mismo por medio de este cuerpo humano para que la sociedad, las instituciones que tenemos ahora, todo lo que hay ahora en el mundo, fuera el mismísimo Dios que está ahí. Dime, tú que me oyes, que Dios está en todos los cuerpos. ¿Habrían armas? No, no habrían armas. Que Dios en todos los cuerpos. Entonces sería Dios en sí mismo. Y Dios no puede crear arma para contra sí mismo. Dios en todos los cuerpos. Este Dios sanador que queremos que nos sane. ¿Habrían enfermedades? No habrían. Es tiempo en que con todo interés, fuerza, ánimo, voluntad, potencia, que hagamos que este Dios vuelva a su lugar original. De hecho, como se estoy compartiendo ahora, Dios en la sociedad divina, el verbo se trata en que Dios vuelve a estar en el lugar original. El hombre no fue creado a otra imagen. ¿Por qué hay peleas hoy? Hay peleas porque el que creó este artefacto, déjeme llamarlo, el que creó este artefacto no está. Otro combustible es el que está aquí y luego el otro está en otro lugar. Es como si se metiera un niño en un coche, el coche que va a ayudar a alguien, pero se mete a uno que no está entrenado a conducir el coche. El mismo coche que le puede llevar a buen destino, le va a llevar a mal destino. El mismo coche que le puede agilizar los trabajos, le puede parar o cortar su propia vida. ¿Por qué? Porque si la persona no adecuada entra en el cuerpo, entonces no va a conducir bien el cuerpo, se va a ir a la quiebra.
Por lo tanto, Dios en la sociedad implica que el hombre, como vamos a las iglesias, a la congregación, o tú mismo puedes leer la Biblia, puedes leer y hacerte un examen. Si esta sociedad, si Dios estuviera en tal lugar, ¿habría corrupción? ¿Habría corrupción? Piénsatelo. ¿Habría corrupción? Dios en este cuerpo, Dios en este cuerpo, Dios en este cuerpo. ¿Habría un cuerpo que quiera acumular para sí? No. ¿Habría un cuerpo que quiera enorgullecerse encima de otros? Tampoco. ¿Habría un cuerpo que quiera meterse los puños para contra otro? No. Luego es necesario que todos, como vamos a las iglesias, como las he llamado las congregaciones campuses, que vamos a las congregaciones, que traigamos algo para que nuestra sociedad y luego las sociedades puedan unirse. Imagínate que esta Biblia clásica mía, así la llamo, clásica, y que me gusta. Y me gustan el resto de aparatos que contienen ¿cómo se llama? El mandamiento de Dios ahora. Pero esta la llamo clásica. Imagínate que esta clásica está traducida en todos los idiomas y dialectos, pero el contenido es el mismo. Si todos viviesen según el contenido de aquí, no hay contenido aquí en Jesucristo. Dios, estamos hablando de Dios en la sociedad, no dioses. No dioses en la sociedad. Dioses en la sociedad son competidores que están en la sociedad. Y al ser dioses, cada dios va a querer mostrarse Dios. Y luego hay pelea. Pero Dios, el único y verdadero en la sociedad, Dios no puede hablar mal de sí mismo cuando está en otro cuerpo, sino amar. Sino amarse el uno al otro. Amarse el uno al otro. Entonces, nosotros debemos entender que ya es tiempo en que hagamos esto real. Tú hagas esto real, no esperes a otro. Si te vas, es como solíamos irnos a clase, o los que siguen yéndose a clase, tú te vas a clase de manera competitiva, con el espíritu de escolaridad. Aprender de tal manera que tú termines los estudios pronto. Y cuando vengas a casa, vengas a defender, porque no vas a estar siempre en la sala de aprendizaje, sino lo que has aprendido lo vienes a implementar. Ya no te serás llamado alumno, sino profesional. Ni siquiera tu propio nombre. Si eras Antonio, ya no te llamarás Antonio, sino ingeniero. Si eras Juanita, ya no te llamarás Juanita, sino ingeniera. Si eras Ndon, ya no te llamarán más Ndon, sino tiene máster en tal lugar. Es decir, la profesión tuya, lo que has ido a aprender, cambia el nombre original, o sea, el nombre que te han puesto. Así también si vamos a la iglesia, los comportamientos tienen que venir a mostrar otra cosa en la sociedad para cambiar la vieja imagen que hemos llevado antes de entrar en la sala donde nos enseñan de Dios o nos enseñan de la economía aeronáutica y etcétera, etcétera, de profesiones que tenemos. Dios en la sociedad es lo que aprendemos en las congregaciones, en la iglesia, lo traigamos en las sociedades. Familias que están rotas, gente del mismo vientre, personas que proceden del mismo lugar. Al salir fuera, los principios se quebrantan por diferentes dioses. Y la sociedad divina, Dios en la sociedad, hace que nosotros nos unamos. Voy a dar una pausa para dejar si alguno de los que están aquí tienen alguna pregunta para hacerme. Y yo pediré también a los que hacen posible este espacio o estos espacios que si tú tienes pregunta allí en casa, ya yo creo que las pantallas que ellos suelen tener ahí, preguntas ahí, números de teléfonos ahí, puedes tomar y llamar. Estaríamos respondiendo a alguna pregunta cuando ellos
nos permitan. El Señor te bendiga y voy a dejar el espacio si hay alguna pregunta. Shalom. Gracias, gracias por el tema que estamos tratando. Soy el ministro Anatolio y me surge una pregunta, o quizás va a hacer una aclaración. Sabemos que la maldad en el hombre suele quedar como hormigón. La maldad en el hombre queda así como hormigón. Ahora, hablando del tema de Dios en la sociedad, atendiendo tal y como el mundo está en este tiempo, la ciencia y las evoluciones que el mundo va produciendo, muchas cosas. Ahora, mi pregunta es, ¿usted cree que el tema aún puede tener impacto en el hombre? Porque atendiendo, porque lo que el hombre de hoy cree, las ciencias, otras cosas, las tecnologías, es lo que ya abunda en el hombre a nivel social. Ahora, el tema Dios en la sociedad aún puede tener lugar en los corazones. Qué bien. Llega a ver que es una buena pregunta. Y si a pesar de todo lo que hay, la respuesta es sí. ¿Por qué sí? Porque la misma escritura dice que habrá aumento de maldad. Y dice, por cuanto abundó el pecado, la gracia de vivir encima del pecado está. Ahora, yendo a los detalles o cómo podemos desarrollar esta respuesta. Tú sabes que hablando de Dios, ya habla del ser supremo en la sociedad. Justamente esto que estás hablando ahí. Porque lo que hizo al hombre salir del único y verdadero Dios bajo su sombra era otro Dios para engañarle al hombre y para meter sus cosas en el hombre, para crear sus diferentes tipos de ideologías en el hombre. Imagínate que cuando Jesús viene a decir que venid a mí todos, yo os haré descansar. ¿Quiénes son todos? Ese todos incluye aquellos que tienen sus propias ideologías, gente que no creía, gente que creía a su manera. Yo os haré descansar. Ahora, la filosofía, la tecnología, la ciencia, son poderes que aún muchos me han dicho, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. ¿En qué crees? Creo en la ciencia. ¿Y qué es ciencia? La ciencia es un Dios. Ahora, cuando hablamos de Dios en la sociedad, hemos ido a empezar desde Adán. Eso que empezamos ahí. ¿Cómo podemos ahora hacer que Dios esté en la sociedad? Si la sociedad se ha endurecido, en la sociedad hay incredulidad. Aún ya hay aquellos que digan son Satanás, agentes de Satanás. Esa gente puede seguir convirtiéndose. La pregunta es, ¿hay alguna cosa difícil que Dios no pueda hacer? La cosa es que no. Ahora, ¿qué hacemos para que la sociedad vuelva divina? Primero, que hayan buenos formadores, porque nadie da lo que no tiene.
he tenido experiencia que, por ejemplo, la experiencia de David y Goliat. Aparentemente, Goliat era un gigante para con el pueblo de Israel y no para con Dios. Entonces, cuando Israel se fue con ellos contra Goliat, mirando lo que tenían ellos, la enseñanza que tenían, las armas de guerra que tenían, miraron así, ya veían a Goliat, un Goliat contra el ejército de Israel, no podía. Viene David. David ni siquiera hizo muchas cosas. David ya veía la victoria. David no veía ni hombre duro, ni hombre que temer, ni hombre que está llevando nada. Aún le dijeron a David, tú no puedes ir a este hombre si no llevas cosas como las nuestras. Dios no es ciencia, Dios es todopoderoso. Ahora, ese Dios todopoderoso, para venir a salvar al hombre duro ahora, trajo otra herramienta, el Evangelio. Es el poder de Dios para la salvación. Este Evangelio, cuando el hombre lo escucha, que está sembrado en el hombre, el Evangelio, sembrado en el hombre. No hablo porque la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo llamó en algún lugar filosofía. La palabra de Dios, el apóstol Pablo lo llamó huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Según los hombres hacen las cosas, así se convirtieron a esta palabra. Y dice, y no según Cristo. Cristo trajo un mensaje, un poder para salvar a todo hombre, aún al más incrédulo. Todo lo que hay en el hombre, doy gracias a Dios porque Jesús no solo llamó a Pedro, que era pescador, llamó a un economista, llamó a un doctor, y después viene a llamar a Saulo. Hoy, la sociedad se va a cambiar cuando el poder de Cristo, porque el Evangelio no consiste en palabras, no son palabras, es un poder que si cae en el hombre, poder, arruina cualquier otro conocimiento, arruinar, lo arruina. Y si vuelves a acordarte, Dios llamó a Jeremías. Y Jeremías cuando miró a la sociedad así dijo, soy niño. Y Dios le dice, no, este día te he levantado para arruinarme la ciencia que hay en los reinos. Arruinarlo, derribarlo, terminarlo y luego levantar lo que tú quieres. Cuando Dios le llama, Dios sabía lo que hay. Y dice, pelearán. Querrán mostrarte que no tienes nada más de lo que ellos tienen. Pero dice, no te vencerán. Cuando el hombre predica la palabra de Dios según Cristo y según el mismo Dios. El principio, la tierra estaba desordenada, vacía y las tinieblas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la palabra la luz era buena. Es decir, como Dios mandó a la luz, las tinieblas ni otra cosa podían minimizar que la luz no brillara. Lo que significa, cuando queremos que Dios esté en la sociedad, debe haber gente que enseñe la palabra de Dios bien, de tal manera que la enseñanza que encontramos, como la luz llegó y encontró a tinieblas desorden, en vez de que la luz se desordenara, la luz sí dio ese brillo. Y precisamente Dios dijo, tierra produce por la presencia de la luz. Lo que significa, sí, lo que hay en el mundo de hoy, con el poder del Evangelio salvar al hombre, es posible que todo científico conozca a Dios y todo aquel que ha creado cualquier otra teoría
con la que el hombre vive hoy. Ya, hombre, lo que el enemigo ha buscado siempre es que el hombre se desenfoque. Después de que Jesús subiera y el relevo apostólico, los apóstoles tenían un poder que cuando hablan delante de los reyes, aún los reyes decían que no, dile que no sigan hablando, ya nos quieren convencer. Nuestros dioses ya quieren terminar. El evangelio es el poder de Dios. Es algo que el hombre está minimizando. Como yo hablé, que es algo como si olvidado. Y justamente esto es lo que buscan las tinieblas. Que el hombre deje el arma que le viene a destruir. Sino se enfoque en entretenimientos que no tienen sentido. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Esto es que ya no habrá barrera. Imagínate que ya no habla de sí mismo. Porque siendo que él mismo hubiese levantado, o sea, que él se levantó de los muertos, habría sido más fácil que digamos que tú mismo, a ti sí, todas las cosas conocen. Pero dice, recibiréis poder. Aquellos que no experimentaron la tumba, pero el poder del evangelio en ellos hacía que los magos se pongan ciegos. Solamente que el apóstol habla en que, hey, tú te quedas ciego mientras yo quiero hacer lo mío. Esas divisiones que han ido ocurriendo es porque la gente se desenfoca. Y cuando ya se haya desenfocado, esa semilla de queja en el interior da a luz en que las tinieblas entren. Uno ya puede ir hablando de sus cosas, el otro, pero ya ha logrado una semilla en la que va a estar moviendo para minimizar el evangelio, aunque uno predique. De hecho, muchos predican hoy, pero no creen que la obra de Jesús es totalmente todo, sino que parece que otra cosa va a venir. Pero Jesús ya ha resuelto el problema del hombre. El problema de la muerte del hombre. Ya lo ha resuelto. Pero las sociedades siguen como si no saben. ¿Por qué? Porque ha logrado distraer al hombre, dejar el verdadero poder para que cada uno vaya dando sus ideas religiosas. Jesucristo es la sabiduría y el poder de Dios. Todos los que predican a Jesús suelto, la enseñanza de Jesús, primero no va a haber división. Pueden haber congregaciones, pero no divisiones. La iglesia, por ejemplo, lo que ocurría en Israel, porque dice que Jesús enseñaba en sus sinagogas, es porque había una buena relación entre las sinagogas, porque todas se iban a Jerusalén en ciertas fiestas que habían. No había división en Israel, a no ser los judíos y los samaritanos, de manera específica. Pero que Jesús predique en las sinagogas de ellos. Habrían dicho que alguien de Nazaret no puede entrar en Galilea, alguien de tal no puede entrar en tal lugar. Había armonía, porque esperaban a un Mesías. Y todos estaban así, aún los de Samaria, todos esperaban a un Mesías. Pero después de este Mesías, también el antimesías se levantó para que los hombres solo se queden haciendo huecas sutilezas y cada uno según su tradición. El Evangelio, Jesucristo, tal como él habla desde Mateo, las bienaventuranzas, hasta Apocalipsis, si los hombres se concentran en ello, hombres, predicadores, hablar esta enseñanza social, no es enseñanza religiosa, es social, porque bendice al que te maldice, ama al prójimo como a ti mismo, no tiene nombre, el prójimo no tiene calificativo,
solo es otro cuerpo delante de mí. Solo es otro cuerpo al lado de mí. No tiene nombre, pero los nombres vienen cuando ya quieres calificar a alguien y justamente las divisiones. Es posible. Sí, no sé si tiene otra pregunta, pero me vas diciendo Sí. preguntas. Sabes que el mundo, ¿no? O el hombre de la tierra, los hombres, el hombre ya tiene una imagen de Dios en su mente, según él, y así cada hombre o cada persona, y ya tiene una imagen entonces que es Dios. Ahora, hablando del tema Dios en la sociedad, ¿qué es lo que se debe enseñar a la gente para que entiendan qué es Dios en la sociedad? Qué bien. Justamente como acabo de decir, ¿quiénes forman la sociedad? Son los cuerpos humanos, son los hombres. En este caso vamos a hablar. Son los hombres. ¿Y quién es el hombre? Este hombre es el pastor, es el evangelista, es el apóstol, es este papá, es esta mamá, es este chico que va a la iglesia, es este joven, esta niña que va a la iglesia, es este ingeniero que va a la iglesia, es este funcionario, este ministro, este presidente que va a la iglesia. Ahora, si cada uno de estas personas se responsabilizan conforme a lo que van a buscar a la iglesia, ¿qué va a hacer nuestra sociedad? Ya será divina. Si todos ellos, porque el presidente, los reyes, los ingenieros, van a la iglesia. Ahora, la responsabilidad de cada uno de implementar a Dios en la sociedad. ¿Por qué? Porque claro, esta es la pregunta anterior que has hecho. Fíjate a ver cómo esto puede responder a esa pregunta. Porque si el que va a la iglesia también vuelve a tener confusión de lo que es Dios, ¿por qué va a la iglesia? Te das cuenta que hay alguien que hace a la gente ir a la iglesia, pero no venir a vivir lo que tienen en la iglesia, pero tampoco dejar de ir a la iglesia. Entonces, allí es cuando cada uno debe despertarse en su conciencia. ¿Por qué voy a la iglesia? Yo soy funcionario, yo soy un padre, yo soy un estudiante, yo soy una madre, yo soy una funcionaria, yo soy alguacil, cualquier tipo de personalidad que tú ocupas en la sociedad. Esta persona va a la iglesia. Al volver, ¿qué sociedad ya tenemos? Ya tenemos una sociedad divina. ¿Por qué? Porque desde el jefe hasta el menor, ¿qué solemos seguir en la iglesia? Esto es lo que voy a implementar en la sociedad. En la abacería, en el mercado, porque mañana es domingo. Vete al mercado. Vas a encontrar pocas personas. ¿Y dónde están? Se han ido a la iglesia. Pero después de ahí, ¿cómo vienen a vivir? Tienen que traer a Dios en la sociedad, venir a sembrar. No es fácil, es solo que el hombre despierte en su conciencia. Yo digo esto, que el hombre solo se despierte y hasta ya tenemos sociedad divina. Suele haber aves, suele haber animales que fácilmente pueden venir y terminar de llevar la semilla. Tú eres la responsable en asegurarte que yo planté algo en tal lugar. Tengo que cuidar aquello para el beneficio de mi hogar. Pero mucha gente van en la iglesia a veces por una enfermedad, olvidando que si Dios te permite ir en la iglesia porque estás enfermo, es una forma de llamarte. No vas en la iglesia exclusivamente porque no, estoy enferma. Si Dios me sana, vuelvo al mundo. No. Vas en la iglesia estándote enferma, que tienes problemas, es porque Dios te ha llamado para su obra. Es decir, si llegas en la iglesia, siéntate, escucha lo que
el predicador te dice es como irte en una aula de clase. Una vez que estás en una aula de clase, tú copias los temas, las lecciones, y una vez llegar en tu casa, te sientas, mira los apuntes, si son ejercicios tienes que resolver, si son lecciones tienes que aprender para el día de examen a fin de no suspender. Qué bien. ¿Puedes aplaudir a esto? Fija ver lo que ella dice. Nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar, a la verdad, sí. Cada predicador enfatizará todos los días, todo el momento en que recuerden esta semilla que os he dado es el futuro. Esta semilla que tienes es lo que va a guardar a las naciones. Esta semilla que acabas de tener es porque justamente lo que acabas de decir, la semilla que yo replanto es nuestro futuro. Porque si la destruyo, hay hambre. Hay hambre en la familia, hay hambre en la sociedad. Por eso sigue habiendo como hambre de Dios. Por ejemplo, en nuestra bonita sociedad. ¿Quién hay en Guinea que no va a la iglesia? No sé, yo no creo que haya guineano que no se vaya a la iglesia. Yo digo, a pesar de todo, pero en todo caso, esto yo os lo digo, que esta sociedad se cambia. Se cambia porque no siempre habrá oscuridad. Y como estás hablando, nos vamos a la iglesia para traer otra semilla, reproducción, cuidar, porque esto es lo que vamos a vivir con ello mañana. Y si no replantamos, entonces cualquier tipo de retoño o semilla, no tendremos producción mañana. Por lo que Dios en la sociedad, vamos a la iglesia para cargar la semilla, como dice la palabra, que la palabra es la semilla. Y luego producirla, sembrarla en mi casa, en mi cuerpo, en la sociedad, en mi vecindario, y etcétera, etcétera. Nuestra nación, a la verdad, como digo hoy sé, que se va a cambiar. Se va a cambiar porque este mensaje, como estamos hablando, la gente va a ir tomando la conciencia, poco a poco, tomando la conciencia que no es solo ir a la iglesia desde 1 hasta 0, desde mayor hasta menor, desde menor hasta mayor, llenar nuestro país de una o con una sociedad divina donde Dios es el Señor, eliminando las barreras y todas las demás que habían, las demás cosas que habían. Bueno, si no hay otra pregunta. Ministro Anatolio, parece que a medida que hablamos, las cosas van surgiendo. Sí, gracias, maestro, por esa oportunidad. Soy ministro pastor Jorge. Concierne a las preguntas que respuestas que nuestro ministro Anatolio te ha hecho al respecto a la sociedad. Quiero enfocarme un poco sobre el mundo, sociedad religiosa. Sí. ¿Qué es lo que es como una pregunta? ¿Qué puede permitir que un hombre de Dios ya haber recibido la palabra y ya la gente han visto ese efecto de la palabra y luego vuelve a marchitarse, como volver atrás? Por ejemplo, como lo que pasó en la escena de Nicodemo. Nicodemo se observó que él vio algo en Jesús, pero realmente, ¿qué es lo que estaba en él al observar que Jesús viene a impactar y demostrar algo que no hacía? Quiero que nos puedes desarrollar realmente ese efecto, ¿a qué viene?
Muchas gracias. Qué bien. Buena pregunta. Esto viene ocurriendo. Esto viene ocurriendo desde el principio. ¿Qué pasó a Adán? Imagen y semejanza de Dios. Potente, habiéndole dado la visión completa. Adán, llena la tierra, multiplícate, te he bendecido. Pero ten cuidado, hay algo que no debas tocar o debes tocar. Ahí está. Es decir, siempre tiene que haber agujero que con la negligencia, aunque tú ya eras eufórico o ya te comprendían, tú, Dios, ya se veía Dios en ti, ese agujero, todo lo que había ahí se va. Aquel que veían, entonces ya no es. Muchos por la negligencia espiritual, se marchitan. En ese tiempo llamo a cada uno. La misma escritura, por ejemplo en Apocalipsis, habla en algún lugar, dice tu primer amor, yo sé quién eras. Yo sé cómo eras ferviente, pero has caído. Recuerda, ¿qué pasó? Es decir, te llama la atención. No es tanto por que la persona no era, sino muchos se neglijan y luego olvida completamente. Ya cree en la negatividad, en la debilidad que le ha llegado. Pero el Señor viene a decir, hey, tu primer amor, acuérdate de dónde has caído. No eras así. La iglesia de Galacia les preguntaron, ¿quién os ha engañado? Habiendo comenzado así, ¿ya vais a terminar de otra manera? Ahora, ¿qué hay? La palabra habla el camino del justo. Es como la luz de la aurora que va en aumento. Es decir, el hombre de Dios tiene que saber, primero hay que ser prudente, porque hay frutos o frutas que no se toca en medio camino. O si se tocara, levántate. Recuerda, has comido algo que quiere marchitarte, levántate, enderézate. Es decir, todo eso que ocurre, que alguien empezó fuerte y luego se marchita, son cosas del medio camino que la misma persona se ha neglijado. Y luego, esa negligencia ha hecho que el agujero sí tenga como ese impacto y olvida. Porque uno suele olvidar. La palabra de Dios nos lo dice en Apocalipsis. Recuerda, pues, dónde has caído. Arrepiéntete. Vuélvete ahí. ¿Por qué? Porque no, esto que ya estás continuando allí y ya no estás en el camino. Uno mismo tiene que mirar los principios, cómo Dios le levantó. Con este principio, mira cómo has hablado de Jesús. Cuando empezó, sabía que mi vida tiene que irse en aumento. ¿Por qué? Por el contacto eterno con Dios. Contacto eterno. El Dios que levanta al hombre. En el momento que el hombre le suelta para ganar o querer buscar muchas cosas, está buscándose ya la fuga en su interior. Porque Adán, de mirar que, wow, debo llenar la tierra, debo llenar la tierra, debo llenar la tierra yo. Entonces no se habría tenido en cuenta otra voz que le viniera a hablar para que comiese la fruta. Y al comer la fruta, ¡paf!, lo que había dentro se fue. Y luego ya se decaía. Alguien que ya empezó la obra, muchos siervos de Dios están así. Que tú sabes que, wow, yo vi a este hombre, por este hombre yo le escuché hablar de Dios. Su palabra me animó, su manera de ser me animó, pero mira cómo ya termina. Si esta persona regresa un poco atrás, si regresa y mira qué habrá pasado, va a encontrar
donde hubo la fuga y puede retomar la dirección para levantarse. Por lo que es para animarle al que me esté escuchando ahora, puede ser pastor, quien sea, pero en este caso hablamos de hombre de Dios. ¿Me has oído? Tú no eras así. Tú no eras así. Tú eres justo. El camino del justo es como la luz de la aurora, de la madrugada. Tu vida con Dios no debe tener nada porque, como has preguntado, imagina, ¿quién nos levanta? ¿La riqueza o Dios? ¿Quién nos ha llamado? Dios, sí o sí. ¿Quién nos ha llamado? ¿Animales o Dios? Entonces, ¿cómo voy a desconectarme de Dios que me ha llamado? Si me desconecto de Dios, ¿quién me ha puesto en el jardín de Edén? No es hombre, no son animales, ni siquiera otra persona que puede ser idónea en ayuda, ni siquiera ella. Dios es el que me ha puesto. Los principios son los que hacen a muchos hoy. Cuando olvida los principios, se desconecta de Dios y Dios ya no puede continuar suministrando. Mira la creación. El árbol, aunque de 100 años, 200, 300 años, sigue floreciendo, sacando nuevas hojas, porque no se desconecta de donde está. Yo digo, todo hombre de Dios tiene que florecer cada día porque no se desconecta del que le ha plantado. Esa gloria, esa luz tiene que fluir en el interior de cada uno. Fluir, porque conociendo quién soy en Dios, quién cada uno es en Dios, te vas a dar cuenta que no hay suficiente ahora. Entonces voy a volver a poner mi manguera en el líquido para que haya fluidez dentro de mí. O sea que los hombres se marchitan cuando se desconectan de Dios y se conectan a lo que realmente no le va a traer el futuro glorioso. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Shalom, pueblo de Dios. Soy la hermana Silvia. Maestro, tengo 2 preguntas. La primera sería, en lo que estamos hablando, en la sociedad hay ateos. Primero quiero saber qué es lo que llega a hacer a uno que diga que es ateo, que no cree en aquel que le ha creado. ¿Qué es lo que llega a hacer eso en el hombre? No hay ateo. Son asunciones. Uno mismo se asume ser ateo. No hay ateo. Bueno, como quiera que algunos dicen yo soy ateo, voy a responder a los ateos. No hay ateo. ¿Qué ha ocurrido? Ocurre en que el desenfoque del hombre, como he dicho. He visto a muchos aquí y fuera de aquí que dicen yo ya no creo eso de Dios. ¿Por qué? Porque yo vi a tal persona hacer tal. Y yo pregunto, ¿creías en Dios? Sí. ¿Y por qué tienes que mirar al hombre si Dios existe? ¿Por qué debes conectarte al hombre si Dios existiera? Ahora, esos, yo lo llamo traumas psicológicos, espirituales, mentales, hacen al hombre que diga, ya no creo esto, voy a crear lo que voy a creer. No hay ateo. Aún el ateo, eso que dice de ahí ateo, quiere decir no creo en el Dios que creéis. El ateísmo es una divinidad también. Es un otro Dios que te hace bloquearte del verdadero Dios a otro Dios. Porque un ateo cree en algo. El que no cree ni en la creación ni en nada, este sí se puede llamar ateo. Pero el que dice creo en la ciencia, ¿quién creó la ciencia? Es Dios. Entonces, normalmente no hay ateos, son los desenlaces, las desconexiones, las, ¿cómo se llama? Decepciones. Decepciones que tú confiabas en alguien y no en Dios. La persona te decepciona porque tú creías
en la infalibilidad de aquel cuerpo. Y luego, cuando Dios te viene a enseñar que hay que creer en la palabra, y luego tú creas esta teoría que, eso de Dios no existe. El que cree en la ciencia debe saber que Dios es el que da al hombre la ciencia. ¿Entiende? Qué bien. La segunda y la última sería, ahora como hablando de mí, he creído en Jesús. Digamos que quiero ayudar a esos que se hacen llamar ateos. ¿Qué compostura debo yo tomar? ¿Qué carácter debo yo tomar para que esa persona crea en este Dios? No es otra cosa. Y como yo le respondí al ministro Anatolio, y como he dicho que no hay ateo como tal. Imagínate, podríamos, en el grupo de Jesús, hay alguien que podríamos llamar ateo ahí adentro. Porque Jesús, él mismo declaró que hay algunos que no creen. Jesús lo dijo, hay algunos que no creen. De otra manera están aquí que no creen. Al mismo tiempo, había máquina que Jesús tenía que sacar para destruir el ateísmo en él, para que crea. Siempre hay fórmulas. Como he respondido, ¿hay alguna cosa que Jehová no puede hacer? No hay ninguna cosa. ¿Qué puedes hacer para que esta gente? Primero hay que seguir metiendo herramientas. Herramientas que vienen a disolver lo que hay en el hombre. En el Evangelio, cuando tú lees los Evangelios, dicen, y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos, ya eran discípulos, pero iban, el hombre siempre es observador. Yo creo la manera que se ha puesto la corbata. Hay gente que cree en lo fácil. Hay otros que dice, voy a esperar hasta tal señal. Cada uno tiene señal en sí mismo. Si no ve esa señal, va a decir que no era Dios. Jesús sabía la señal que estaba en ¿cómo se le llama? En Tomás. Jesús sabía qué señal va a tumbar a Tomás. Imagínate que Jesús, después de la resurrección, ¿a quién llama primero? A Tomás. Amigo, levántate. Yo sé que esta señal la he traído para ti. Es cuando Tomás viene a adorarle. ¿Y por qué no llamó a los demás? Porque sabe que los demás creyeron en Jesús. Creyeron. Es seguir metiendo herramientas, hasta que llegue la herramienta convencional. Pues, chicos, como hemos hablado, queridos, querida, que me estás escuchando, Dios en la sociedad divina, ya has oído bien, tú te vas a la iglesia. Tú te vas a la iglesia para que tu casa, tú mismo, tu nación, como he dicho, no hay alguien que no vaya a la iglesia. En Guinea Ecuatorial, nuestra bella nación, no hay alguien, pero hace falta la responsabilidad. No hay nadie que vaya al trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Algunos se quejan en que he trabajado 3 meses y no me pagan. Yo ya no quiero. Es decir, tú sabes que este trabajo que voy a hacer, tengo que traer algo en mi casa, en mi familia, en la sociedad. Tienen que ver que yo trabajo. Lo mismo, la conciencia de irte a la iglesia debe hacerte traer algo para que la sociedad, el mercado, las oficinas, las instituciones tengan a Dios, los taxistas, toda persona. Yo sé que has entendido. Que Dios, el Señor, te bendiga en todo lo que hablamos. Shalom. Normally, the gospel is not being preached, it's living. We live because love is not operation, love is life. Love is a living life. When we make love as an operation, so it's no longer love, because the Bible describes love as something that doesn't end. All right? So if we take love as an action, when that action finishes, the love also goes. But now we are aborting the Bible description.
Because the description of the Bible says love doesn't end.